Buenas tardes, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio número 18 de la relación de la historia argentina con el presente. Hoy voy a hacer una lectura del economista Eduardo Basualdo, que en relación al fin de la valorización financiera y la fuga de capitales locales en el año 2001. Esa va a ser la primera parte, y la segunda parte en relación a la lectura económica del kirchnerismo por Eduardo Basualdo también. Dice Eduardo Basualdo que veníamos de la última parte del gobierno de Menem a mediados de 1998, que se produce el derrumbe de la convertibilidad, la tablita del 1 a 1, con una importante recesión de la economía interna, y entrábamos en el gobierno de la Alianza, que supuestamente buscaban revertir este cuadro económico y mejorar las caídas de la ocupación y el salario de la población. La cuestión que no solo no mejoraron las condiciones económicas en ese momento, sino empeoraron debido al incremento de la deuda externa. Y ustedes fíjense toda esta relación de la historia con el presente. La deuda externa empeoró con Macri y aún más con el gobierno de Milei. Entonces decía Eduardo Basualdo que empeoraron debido al incremento de la deuda externa, mantuvieron la convertibilidad y priorizaron la valorización financiera sobre la productiva. El gobierno de la Alianza. Dos posiciones había en el gobierno, en el gobierno y en el grupo local. La primera de ellas era la salida por medio de la devaluación, tipo de cambio, y la segunda por la dolarización. Lo mismo que prácticamente a principios del 2024. El gobierno se quedó con la primera opción, con la devaluación. Lo cierto que en el gobierno de la Alianza se produjo una renuncia muy importante, la de Chacho Álvarez como vicepresidente, y hubo una ruptura de la alianza política. Se pasó por tres ministros de Economía: Machinea, López Murphy y Cavallo, este último que representaba directamente los intereses del poder financiero. Como, digamos, en este momento Caputo. O sea, no es casual que el ministro de Economía directamente represente directamente los intereses del poder financiero. Esto nos llevó a un mayor desbalance del capital sobre el trabajo, una caída de las jubilaciones y salarios, y facilitó la fuga de capitales, y el gobierno fue a buscar ayuda al Fondo Monetario Internacional. O sea que este tema de pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, incrementar la deuda externa y después que tenga consecuencias peores en nuestro país, en la economía de nuestro país, nosotros sabemos. Y en ese momento supuestamente era para impedir que cayéramos en default. Por otra parte, se pidió un megacanje, nuevos préstamos con el Fondo Monetario Internacional, y estas medidas no dieron solución a los problemas de la deuda y recrudeció la fuga de capitales y la cesación de pagos. A finales del 2001
hubo una agudización de la crisis económica y la imposibilidad de seguir sosteniendo la convertibilidad por la caída de reservas, como pasa ahora, lo que nos llevaría al corralito financiero y a los ahorros de los dólares, en dólares. Esto también produjo un descontento generalizado de vastos sectores de la clase media, no así de las grandes fortunas, como suele pasar, quienes tenían otro conocimiento de lo que se venía para anticiparse a sacar sus dólares. El país había ingresado en la multiplicación de monedas. De la Rúa cae en diciembre del 2001 y la primera medida de cesación de pagos se la dio en relación a la breve presidencia de Ramón Puerta, peronista. Luego se pasó por la presidencia de Adolfo Rodríguez Sá, quien anunció ante el Congreso la suspensión de la deuda externa, y por ese entonces Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz, y el senador Duhalde manifestaron su acuerdo por la cesación de pagos. Esta medida también recibió el apoyo del justicialismo y del radicalismo de Alfonsín. La crisis definitiva de la convertibilidad no puede explicarse sin el proceso de fuga de capitales que se produjo en el 2001. Disminuyeron los depósitos bancarios y se eliminó el poder sostener el modelo de la convertibilidad. Estas fugas de capitales se hicieron por medio de las principales entidades financieras privadas, entre ellas el Grupo Económico Pérez Compán y varias empresas transnacionales. No hay que olvidar también que en los años 90 se produjo una importante extranjerización de empresas nacionales. Fue el Grupo Pérez Compán quien presentó una estrategia de diversificación financiera desde la última dictadura militar hasta que se profundizó en 1990. Hay que aclarar que en 1982, que ya lo he dicho algunas veces también antes, ya Cavallo había iniciado por una medida del Estado la transferencia de las deudas de empresas públicas al Estado, y esto en los años 90 continuó haciéndose. Esto no hay que olvidarse. En el segundo tema que va a tratar Eduardo Basualdo, y yo hago mi lectura, es la era kirchnerista, el retorno de la economía real y el desendeudamiento externo y las pugnas por la distribución del ingreso entre el 2003 y 2015. Interesante que, si bien Eduardo Basualdo acuerda muchas cuestiones en relación al gobierno kirchnerista, también le hace sus críticas. Dice Eduardo Basualdo que tras la disolución de la valorización financiera, que en todo este ciclo del 76 al 2001, la mega devaluación del 2002, hubo una ruptura con el bloque dominante del gobierno que asume a partir del 2003. O sea, hubo una lucha por el poder, fundamentalmente por el tema de la distribución de la riqueza. Néstor Kirchner afirma que el capital financiero internacional fue el responsable de las políticas económicas y sociales que se pusieron en marcha en la dictadura cívico-militar, que se consolidaron en la década del 90 con la convertibilidad. Esto es un tema histórico que sigue hasta nuestros días y es muy importante tenerlo en cuenta. Dice Basualdo que el gobierno kirchnerista hizo una apuesta hacia lo nacional y popular para renegociar el pago de la deuda externa con el fondo, congelar las tarifas de servicios públicos que estaban en manos de extranjeros
y también se buscó acordar con los grupos económicos locales una política económica hacia un crecimiento productivo industrial, apostar a nuestra industria nacional. Se consiguió incrementar la ocupación, impulsar paritarias libres para salarios y el aumento de jubilaciones. Se retomó los juicios a los represores del terrorismo de Estado, se removió las cúpulas militares y se cambió la Corte Suprema. 3 medidas muy importantes. Es decir, no solo se reactivó la economía real, sino se modificó una forma de hegemonía política y económica. La segunda etapa del kirchnerismo, 2008-2015, asumió Cristina Kirchner, implicó, dice Basualdo, desde la perspectiva de los sectores subalternos, un avance cualitativo respecto a la primera gestión. Fundamentalmente, los regímenes nacionales y populares son una variante particular del Estado dentro del orden capitalista. Según Guillermo O'Donnell, lo popular y nacional cuestiona no solo el tipo de dominación capitalista, sino la forma de dominación previamente vigente. En el año 2008 hubo un conflicto con el agro pampeano por la resolución 125, que intentó modificar retenciones a la exportación. Por supuesto, uno podría decir con las equivocaciones que pudo tener, pero se buscó hacer eso, era aparentemente necesario estas retenciones para enfrentar toda la política económica. El gobierno se enfrentó con los grandes terratenientes, cosa que no es nada fácil, sí, y también con los grupos económicos locales. Ahí comenzó una contradicción muy fuerte del gobierno con el grupo económico Clarín, que involucraba un conjunto de la fracción del capital que había ejercido su hegemonía durante el patrón de acumulación financiera del tiempo anterior. Kirchnerismo develó políticamente al bloque dominante su apuesta a la valorización financiera, o sea, como ahora, bajo su propuesta devaluatoria para favorecer a los grupos económicos locales y extranjeros. A partir del año 2008, el gobierno intensifica el tutelaje estatal sobre los sectores populares y busca incrementar su participación en el ingreso para disciplinar a los grupos de poder, posibilitando la reestatización del sistema jubilatorio, la asignación universal por hijo, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, muy importante, y la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF. Explica Basualdo que se pasó de un enfoque monetarista de la economía a un enfoque heterodoxo, para activar la economía real respecto a una modificación de los precios del mercado. En el gobierno de Néstor Kirchner, entre el 2003 y 2007, se promovió las ganancias del capital productivo junto a la elevación de salarios. Fueron favorables los precios internacionales en ese momento respecto de nuestra cosecha, donde mejora los términos del intercambio y se puso en marcha el desendeudamiento, cosa que fue muy importante. O sea, prácticamente, como dijo el ministro de Economía, Duhovne, en el 2016, el gobierno anterior nos dejó sin deuda externa, por eso había que pedir en el 2018 mucha deuda externa, para estar más encadenados, lógicamente. Para eso lo habían votado. La segunda etapa de Cristina
entre el 2007 y 2011 estuvo caracterizada por la elevada inflación y una pugna por la distribución muy fuerte entre el capital y el trabajo. Lo cierto que en los periodos kirchneristas primó la valorización productiva, dice Basualdo, sobre la financiera, respecto al crecimiento de la economía real. Hace notar también que ante la irrupción de la crisis mundial del año 2008, digamos, de todo el sistema bancario, los grandes estados del mundo salieron a bancar a los bancos, y el gobierno tuvo que aumentar el gasto público para afrontar dichos efectos de la economía mundial sobre la nuestra. Recuerda Basualdo que entre el 98 y el 2002 se acentuó una crisis en la capacidad productiva nuestra ociosa, que posteriormente le permitió una reactivación de la economía real y mejorar el salario. Desde el 2002 se revirtió los términos del intercambio, que eran adversos anteriormente, y se puso en marcha una política, como decíamos, de desendeudamiento y renegociación de la deuda externa más favorable para nuestro país, dejando atrás la especulación financiera. Cabe señalar que la deuda pública aumentó en el 2014 debido a la indemnización del 51% del paquete accionario. Hay que ver que en ese momento se compró el 51% de YPF a Repsol y se estatizó el sistema previsional, el sistema provisional de fondos y pensiones y jubilaciones en relación a la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES. Esto mejoró la movilidad jubilatoria, la asignación universal por hijo y la nueva moratoria profesional. A diferencia de la década del 90, en el tiempo del kirchnerismo, cuando el endeudamiento público se incrementó por la deuda privada, este endeudamiento público mejoró, se endeudó, pero se utilizó cierto endeudamiento público para recuperar muchas empresas que en otro momento eran extranjeras y se las hizo nacionales, caso de Aerolíneas Argentinas y YPF. Con esto se logró una mayor autonomía en la política económica, importante. Sigue diciendo Basualdo que esta distribución del ingreso y la concentración económica en este primer gobierno de Cristina, a partir del año 2008 se mejoraron las condiciones de vida de los sectores populares, hubo una disminución de la desocupación, de la pobreza y de la indigencia, con la excepción que en el 2014, por la devaluación que se produjo en ese momento, se aceleró la inflación y esto produjo un impacto regresivo en materia distributiva y caída de salarios. Y por eso perdió Cristina Kirchner el gobierno. Los trabajadores pudieron comprar con su salario en el 2015 50% más que en el 2003, eso hay que tenerlo en cuenta, pero es cierto que a partir del año 2012 fue dificultoso, dice el Basualdo, sostener los salarios, que empezaron a generar importantes disparidades. Esto es muy importante, las disparidades entre quienes, entre los trabajadores registrados y no registrados, como también los que se encontraban tercerizados y los efectivos. Es un tema muy importante que forman parte de la precarización legal establecida. Este dato me parece muy importante en la lectura de Basualdo
porque da cuenta de que hay cosas que el peronismo no pudo revertir, por ejemplo esa, y que afectaron el bolsillo de los trabajadores. En líneas generales, se incrementó la participación de los salarios en el ingreso, salvo en el 2012, como decíamos, y el 2013, y cayó en el 2014. Si bien es cierto, bajó la pobreza, la indigencia y la desocupación, esta tendencia distributiva despertó agudos conflictos en el capital dominante, o sea, esto es así, sobre todo en el segundo mandato de Cristina Kirchner, por la puja distributiva, es así, del capital y trabajo, a partir de la capacidad oligopólica de la formación de precios, sino también por la fuga de capitales al exterior. Lo cierto es que las erráticas políticas industrial y energéticas coadyuvaron a la escasez de dólares y a evidenciar los límites estructurales de nuestra economía ante el avance de la distribución del ingreso. Estas pugnas entre las clases sociales y el capital dominante hace necesario examinar la evolución de la concentración económica y la extranjerización de la economía local, ya prácticamente desde el gobierno del proceso. Hay que hacer notar que en la década del 90 del capital extranjero aumentó debido a la privatización de las empresas públicas y de las transferencias del capital dentro del sector privado. Se trató entonces de un proceso que involucró a empresas de servicios públicos como a la producción industrial y comercial de productos primarios en un escenario de acelerado incremento del grado de concentración del capital en nuestro país. En este sentido, en el primer gobierno kirchnerista se registró cierta estabilización de ello, con una tendencia decreciente respecto del alto nivel de concentración económica heredado de la convertibilidad. Sin embargo, se redujo la concentración a partir del 2008, no se lo perdonan a Cristina, donde se redujo la extranjerización de empresas y una reestatización de las empresas privatizadas, en especial Aerolíneas Argentinas, YPF, y la expansión de empresas estatales del área energética, ENARSA, por ejemplo, que contribuyeron a modificar las formas de propiedad del capital en los sectores dominantes. Bueno, les agradezco la presencia de ustedes y hasta el próximo conversatorio. Gracias.